En el anime, cuando Freezer se dirige a la Tierra, se menciona que vino acompañado con alguien más fuerte que él, su padre, el Rey Cole. Pero, ¿es esto realmente cierto? Probablemente el Rey Cole tenía transformaciones, al igual que Freezer, lo que abre la puerta a muchas posibilidades. Sin embargo, las guías oficiales y ciertos diálogos nos cuentan una historia distinta. Hoy vamos a analizar a fondo todos los indicios para descubrir si el Rey Cole realmente superaba a Freezer. En la línea de tiempo mostrada en el anime, a pesar de que Trunks elimina a Freezer frente a los ojos del Rey Cole, este lo subestima, creyendo que el poder de Trunks provenía de su espada. Después de todo, fue con esa arma que acabó con sus soldados y con el mismísimo Freezer. Ese exceso de confianza también se debe a que ellos nunca habían escuchado nada sobre la existencia de otro Super Saiyajin, y con razón, ya que en ese momento de la historia aún no lo había. Solo apareció otro más porque este se trataba de un viajero del tiempo. Tanto él como Freezer se consideraban los más fuertes del universo, pero conscientes de que existían únicamente dos seres por encima de ellos, Majin Buu y Bills. Incluso en Dragon Ball Super, Freezer revela que su padre le advirtió que nunca se metiera con ninguno de esos dos. Lamentablemente para ellos, se toparon con un guerrero del que no pudieran saber absolutamente nada. Por todo esto, el Rey Cole, al ver la facilidad con la que Trunks venció a su hijo, en lugar de temer al joven guerrero, pensó que la espada era la fuente de su poder, y eso encaja con su mentalidad. Para él, era inconcebible que un joven desconocido fuera más fuerte que su hijo y que él mismo. De todas maneras, no importa si el Rey Cole creyera que el poder que eliminó a Mega Freezer viniera de la espada, lo más sensato hubiera sido que se transformara, pero en vez de confiar en su poder, prefirió confiar fatalmente en su falsa astucia. ¿Por qué? Bien pudo ser porque sabía que no tenía el poder suficiente para derrotar a alguien que eliminó con mucha facilidad a su hijo, incluso ni teniendo transformaciones. Ya que estamos mencionando sus posibles transformaciones, ¿cuáles son los argumentos que usa la parte del fandom que defiende que Rey Cole sí contaba con estas? Uno de ellos es que como Freezer las tenía, el Rey Cole, por ser su padre y de la misma raza, debería también contar con ellas. Pero no están contando de que Freezer desarrolló sus involuciones porque él es un mutante de su raza, que nació con un poder descomunal que le costaba mucho controlar, por lo cual necesitaba de involuciones para tener un mejor manejo de su poder. Y su semejanza con la segunda forma de Freezer podría ser simplemente su forma natural. Al tener muchísimos más años que su hijo, podría haber alcanzado ese tamaño, ya que la raza de Freezer es una raza muy longeva. Los que desconocen lo canon podrían señalar a Cooler como argumento, ya que este nos mostró una transformación. Pero esto es fácilmente rebatible, ya que al ser no canon, no es parte de la obra de Akira Toriyama. También hay otros que pueden señalar a Frost del universo 6. Este, al igual que Freezer, es un demonio del frío, y coincidentemente tiene las mismas transformaciones, y este sí es canon. Pero Frost las tiene porque él es la versión de Freezer de dicho universo, por ende, de los más fuertes. Por eso fue escogido para estar presente en el torneo de poder. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué en el anime se dijo que Freezer venía acompañado de alguien más fuerte? La explicación más coherente que encuentro es que en ese momento ambos se encontraban en modo de reposo, pero con la diferencia en que Freezer tenía mucho más poder oculto a diferencia de Rey Cole, que muy probablemente no podía aumentar su poder de manera abismal como su hijo. Recordemos que durante la saga Saiyajin y la saga de Freezer, todos los villanos se sorprendían de que los humanos y los Namekuseins aumentaban su poder rápidamente de manera considerable en medio de las batallas. Lo que quiero decir es que se sorprendían porque tal habilidad no era común en otras razas. Por ejemplo, si los villanos tenían 1200 o 1500 de poder, eso era casi todo lo que tenían. No podían aumentarlo más de manera rápida en medio de combate. Puede que sí a través de carga de ki, por ejemplo Nappa, el cual se dice que poseía 4000 unidades de poder, y cargando su ki llegó a acercarse al poder de Goku, pero no igualarlo.
Otro detalle importante para pensar que Rey Cole no tenía mucho más poder oculto es que en el anime no hay info que nos diga que Goku haya tenido problemas en derrotar a Freezer y a su padre en la línea de tiempo original. Trunks habría sabido de esto, y aún así les dijo a Freezer y a Rey Cole que pelearan con todas sus fuerzas, porque él no era tan amable como Goku. Es decir, Trunks probablemente dijo esto porque supo que el Goku del futuro les dio oportunidad y ni aún así pudieron contra Goku. Esto refuerza la idea de que en este punto de la historia, los demonios del frío ya no eran rivales para un Super Saiyajin, ya que Trunks se encontraba muy confiado de poder derrotarlos, incluso si los demonios del frío iban con todo. Ahora calculemos el poder de un hipotético Rey Cole que se encontraba en su segunda forma. Puedes pensar que contaba o no con transformaciones, pero de todas formas calculemos para saber qué tan lejos podría llegar si contara con esta habilidad. El siguiente cálculo de aumento de poder del Rey Cole que explicaré lo hice basándome en cómo Freezer multiplicaba su poder en cada transformación. De acuerdo a los niveles oficiales de poder, Freezer en cada una de sus formas duplica su fuerza, pero al llegar a su verdadera forma, tenía muchísimo poder oculto que podía liberar. Para hacer esto, primero necesitaremos dilucidar cuál era el poder de Rey Cole cuando vino a la Tierra. Inconvenientemente para la realización de este vídeo, después de la saga de Freezer en Namek, no hay niveles de poder oficiales. Las disponibles son de revistas no oficiales, enciclopedias de fans y videojuegos, los cuales podríamos tomar como aproximados. Algunos niveles me parecen que pueden encajar en el anime, y hay otros que los veo muy exagerados, así que no nos podemos fiar al 100% de estos números. Pero sabemos que los guerreros Z sintieron que el Rey Cole tenía un poder superior a Mecha Freezer contenido. Entonces, para poder descubrir cuál era el nivel de poder de Rey Cole, primero necesitaremos saber cuál era el nivel de poder de Mecha Freezer. Bien, se dice que Freezer se había hecho más poderoso, por lo que tenía que tener más de sus 4.240.000 que tenía en Namek en su estado contenido. Además, este pensaba que podía derrotar a Goku Super Saiyajin, por lo que en teoría, en su 100%, tendría que tener más de los 150 millones que alcanzó Goku en su batalla con este en Namek. La verdad me cuesta creer que Freezer se haya vuelto mucho más fuerte desde entonces, ya que no se menciona que hizo algún tipo de entrenamiento, tampoco cuenta con el Zenkai por los daños recibidos como los Saiyajines. Solo se me ocurre que pensó y sintió esto debido a la tecnología que utilizaron para convertirlo en Cyborg. No recuerdo muy bien si mencionan esto como causa de su aumento, pero es la única explicación que encuentro. Probablemente igualó al Goku de Namek o lo superó, pero no por mucho margen, y creyó que contaba con lo necesario. Es más, ni él mismo estaba del todo seguro que tenía lo suficiente para derrotar a Goku, por lo que tuvo que llevar a su padre por si necesitaba de alguna ayuda. Incluso lo dice en el manga, que cree que él solo pudiera derrotarlo, y que con su padre seguro que ganaban. Esto lo dijo obviamente calculando mal el poder de Goku. En el mejor de los casos, podríamos estimar que Mecha Freezer alcanzaba unos 160 millones en su 100%. En el caso que este haya calculado más o menos bien el poder de Goku. Durante su combate en Namek no estaba utilizando todo su poder, ya que su intención era alargar la pelea. Esto pudo llevar a Freezer a pensar que estaban parejos, una idea reforzada por su propia arrogancia. Además, mientras Goku mantenía su poder de forma estable, Freezer sufría un desgaste constante al utilizar su máximo poder, lo que hacía que la diferencia entre ambos creciera al transcurrir los minutos. Por todo esto, considero que su nivel real probablemente fue inferior a los 160 millones, ya que Freezer muy seguramente calculó mal el poder de Goku Super Saiyajin al desconocer su verdadero límite. Sin embargo, dado que él mismo proclamó haberse vuelto más fuerte, resulta razonable otorgarle un incremento respecto a los 120 millones que poseía en Namek. Podemos pensar que su reconstrucción cibernética no solo le ayudó a recuperar fuerzas, sino también a aumentar un poco su poder. Como Cyborg, no es descabellado pensar que su poder sería más estable, solucionando así el problema del desgaste. Algunos podrían pensar que Mecha Freezer se había hecho más poderoso de lo que señalamos, pero para que el Goku del futuro haya podido derrotar a ambos sin muchas complicaciones, Freezer no podría haber aumentado su poder de manera drástica,
De ser así, Trunks se hubiera visto en grandes aprietos si Freezer decidía ir con todo, tal como Trunks sugirió que hicieran. Les dijo esto porque él ya tenía una idea del poder de Freezer y se sentía claramente superior. Ahora solo nos queda calcular el poder de un Mecha Freezer en estado contenido, para así obtener un aproximado del poder de Rey Cole. Es posible que en ese estado, Freezer mantuviera los 4.240.000 que tenía en Namek, pero si consideramos que lo aumentó, debemos recordar que, según los datos oficiales, en su forma contenida utilizaba alrededor del 3.5% de su poder total. Con ese cálculo, en el mejor de los casos, Mecha Freezer había alcanzado unas 5.600.000 unidades de poder estando contenido. Finalmente podemos continuar con el Rey Cole, quien debería estar por encima de los 4 o 5 millones de poder aproximado que le dimos a Mecha Freezer. Para que los guerreros Z hayan percibido un poder más grande, le podríamos dar a Rey Cole un poder aproximado de 7 millones, pero con la diferencia de que no tenía mucho poder oculto, es decir, no estaba muy lejos de su 100%, mientras que el poder de Mecha Freezer, estos hipotéticos 5 millones serían apenas su 3.5% de poder. Gran parte del fandom sostiene que Rey Cole debía tener la misma capacidad que Freezer para liberar enormes cantidades de poder, pero si esto fuera cierto, se estaría contradiciendo en la propia obra, que señala a Freezer como el verdadero prodigio o mutante de su especie. Algunos incluso llegan a sugerir que Cole también era un mutante, aunque no existe ninguna información oficial que lo respalde. Lo que sí sabemos es que poseía un poder inmenso, ligeramente superior al de Freezer contenido en su forma definitiva. Esto lo coloca como uno de los miembros más poderosos de su raza, aunque claramente por debajo de su hijo. Además, no debemos olvidar que Cole era mucho mayor que Freezer, lo que le dio muchísimo más tiempo para desarrollar y perfeccionar su fuerza. Su raza es muy longeva, por lo que es muy probable que Cole tuviera ya cientos de años de vida. Y si pensamos en lo que Freezer logró en Dragon Ball Super, alcanzar el nivel de un Super Saiyajin Blue con apenas 4 meses de entrenamiento, podemos imaginar lo descomunal que pudiera llegar a ser su poder si se pusiera a entrenar por varias décadas. Ahora, ya que obtuvimos un poder aproximado de Rey Cole, veamos qué tanto puede aumentar su poder con sus hipotéticas transformaciones. Ya vimos que algunos fans creen que Rey Cole estaba en su segunda forma. Si aceptamos esa idea y el poder aproximado que le dimos, al transformarse en su tercera forma duplicaría su poder, alcanzando unas 14 millones de unidades. En su forma final llegaría aproximadamente a 28 millones, aunque difícilmente podría incrementar mucho más allá de ese nivel. Podría especularse que, liberando energía a través de carga de ki, Cole aumentara su poder en un 50% adicional, alcanzando cerca de 42 millones. Este incremento lo colocaría entre los mayores aumentos vistos en un villano hasta este punto de la historia. Y si fuera capaz de duplicar su poder al liberar toda su energía, podría llegar a 56 millones. Sin embargo, la serie nunca mostró a un enemigo con esa capacidad de duplicación. La gran excepción, claro, es Freezer, quien podía multiplicar su poder de manera descomunal y de forma casual, unas 28.3 veces más, según los niveles oficiales. Y eso sin necesidad de transformaciones. Únicamente al llegar a su 50%, necesitaba liberar todo su ki restante por medio de carga. Para entender mejor estos niveles, repasemos algunas escenas de la batalla de Goku contra Freezer en Namek. Freezer en su batalla contra Goku, luego que detuvo su Kamehameha más el Kaioken por 20, este menciona que era la primera vez que lo habían lastimado de esa manera. Luego de parar su ataque, Freezer reconoce que fue una situación peligrosa y que era la primera vez que su cuerpo había sido lastimado. Es decir, ni su padre Rey Cole lo había puesto en esa situación, por lo que podemos teorizar que Rey Cole era inferior al Goku de Namek con el Kaioken por 20, al igual que Freezer en su 50%. Ambos en ese momento habían llegado a los 60 millones de unidades de poder. Amigos, todo esto encaja perfectamente con el análisis que hemos venido desarrollando. Recordemos que inicialmente estimamos al poder del Rey Cole en unas 7 millones de unidades. Si le atribuimos transformaciones en su forma definitiva, alcanzaría aproximadamente 28 millones. Esto significa que incluso en el mejor de los escenarios y con transformaciones incluidas, el Rey Cole se mantenía claramente por debajo de las 60 millones.
Tanto en el anime como en el manga, existe un momento en el que Freezer menciona a su padre. Esto ocurre cuando aún estaba usando solo el 3.5% de su poder, es decir, unas 4.240.000. Después de que Goku lo sorprende con una patada, en el manga Freezer le dice, salvo a su padre, él era la única persona que lo había atacado de esa manera. En cambio, en el anime afirma que era la primera vez que alguien lo había lastimado de esa forma. La versión del manga tiene mucho más sentido, ya que en la escena se ve claramente que Freezer no sufrió daño alguno, sino que se recompuso con total calma y seguridad. Bajo esta lógica, los 7 millones que estimamos para el recall encajan perfectamente. Lo hacen superior a Goku en ese momento, pero no de una forma descomunal como ocurría con Freezer. De hecho, un Goku con Kaioken por 5 ya tendría más del doble de poder para derrotar a un Cell sin transformaciones, y con un Kaioken por 15 contaría con más que suficiente para acabar incluso a un hipotético Cell en su forma definitiva. Con esto ya hemos obtenido dos posibles respuestas del poder del Rey Cole. La primera es de un Rey Cole sin transformaciones. Su poder en reposo podría haber rondado los 7 millones, posiblemente con la capacidad de aumentarlo en un 50% hasta los 10.500.000, mediante carga o liberación de energía. La segunda es de un Rey Cole con transformaciones. En su forma definitiva podría haber llegado a los 28 millones, y aplicando el mismo incremento del 50% al liberar más de su energía, alcanzaría un máximo de 42 millones. Aún en el escenario más favorable, seguiría estando por debajo del Freezer del Namek al 50%. Hablemos también de una última posibilidad que aún no hemos considerado. Si bien por todo lo que hemos analizado, esta nueva hipótesis no encaja muy bien aquí, pero vale la pena un poco jugar con ella. Se trata de imaginar que Rey Cole, en su hipotética forma definitiva, hubiera tenido la misma capacidad que Freezer para multiplicar su poder de manera descomunal, llegando a incrementarlo unas 28.3 veces aproximadamente. Haciendo los cálculos correspondientes, este hipotético Rey Cole, al que en su forma definitiva le asignamos unos 28 millones de poder base, alcanzaría la cifra descomunal de aproximadamente 792.400.000. De acuerdo con niveles de poder no oficiales, esta cifra colocaría a Rey Cole por encima de ser semiperfecto y en un nivel similar al de Vegeta y Trunks tras salir de la habitación del tiempo en su transformación de Super Saiyajin de segundo grado. Aclaro nuevamente, hablamos de estimaciones no oficiales. Presento estos valores porque dentro de lo especulativo parecen tener algo de sentido y no encajan mal con los valores que obtuvimos. Aún así, hay otras veces que se exageran demasiado los números, por lo que debemos tomarlos hasta ciertos puntos solo como aproximaciones. Por otro lado, si imaginamos a un Rey Cole sin transformaciones, pero con la capacidad de multiplicar su poder 28.3 veces al igual que su hijo, entonces sí podría representar un reto considerable para Goku, ya que Goku de Yadrat no había incrementado demasiado su nivel respecto a Namek. Aún así, enfrentando únicamente a Cole, pienso que Goku habría podido derrotarlo, ya sea con alguna estrategia o con el apoyo de Vegeta puede que fuera suficiente. El verdadero problema surgiría si este hipotético Rey Cole atacara en conjunto con Mecha Freezer. En ese escenario, la batalla se volvería mucho más complicada. Por todo lo dicho, no tiene sentido pensar que Rey Cole, ni en su hipotética forma definitiva, ni en la que vimos en la serie, haya tenido un poder oculto comparable al de su hijo. Si hubiera sido así, la obra mismo lo habría resaltado, mostrando a Cole como otro mutante excepcional. Pero el anime y el manga dejan claro que el verdadero prodigio era Freezer, alguien único dentro de su especie, al punto de ser elegido por su propio padre como heredero del imperio desde temprana edad. En conclusión, afirmar que el Rey Cole era más poderoso que Freezer no solo carece de respaldo, sino que contradice directamente la información que nos ofrece el manga. La idea de que Rey Cole era más fuerte que Freezer parece más un recurso de la historia para dar dramatismo a la escena. De todas formas, a través de un análisis pudimos resolver esta duda. Todo apunta a que, aunque era un guerrero temible y respetado en el universo, nunca alcanzó el poder de su hijo. Y hasta aquí el análisis de hoy.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al investigarlo. La verdad pensaba que ya lo tenía todo resuelto y que sería un video sencillo de realizar, pero mientras armaba el guión vi que tenía que repasar y analizar algunos datos para tenerlo todo más claro. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con este análisis o creen que el poder de Rey Cole fue distinto al que hemos planteado aquí? Déjenme sus opiniones en los comentarios, ya sea a favor o en contra de los puntos que vimos en este video. Bueno muchachos, espero que este análisis les haya gustado. Ya veré qué tema de mi lista escogeré para el próximo video, sea otro análisis, teoría o una historia. Pero por hoy esto ha sido todo. No olviden dejar su like, suscribirse que eso me motivaría mucho, y compartan este video con más fans de Dragon Ball. Yo soy Shinobi Z y nos veremos en un próximo video. Adiós.